Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo este lindo vestidito. La semana pasada cuando les mostré cómo tejer el cardigan o chaquetita les mencioné de que íbamos a tejer el vestidito para que haga conjunto, así es que aquí está. Si quieren ver el paso a paso de la chaquetita, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso de la chaquetita. También estén pendientes que la próxima semana les voy a enseñar cómo tejer el cubre pañal y el gorrito para que así completemos este conjunto. Ahora el vestidito que vamos a tejer en el paso a paso, al igual que la chaquetita, son para una bebé de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos una bebé recién nacida hasta más o menos 1 a 2 años. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Allí les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. También recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Y sin más que decir, comencemos con el paso a paso y gracias siempre por su apoyo. Ok, para tejer este vestidito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para empezar, aquí tengo un total de 41 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen. Bueno, aquí para continuar, como les digo, tengo 41 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, voy a hacer un punto alto. Ahora, estas dos cadenas aquí al inicio nunca cuentan como ningún punto. Tengo un punto alto, en total voy a hacer 5. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente. Son 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer la primera esquina, voy a hacer una cadena. Ahora voy a hacer un total de 9 puntos altos. Aquí va a ser para las mangas, así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está 9. Voy a hacer una cadena para la segunda esquina y ahora para la espalda voy a hacer un total de 11 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta tener 11 puntos altos. Terminé de hacer estos 11 puntos altos, este es para la espalda. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Este espacio aquí de cadena es la tercera esquina. Ahora voy a hacer de nuevo 9 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora una cadena y en la siguiente cadena aquí un punto alto. Aquí está la cuarta esquina. Ahora vamos a terminar aquí con un total de 5 puntos altos. Terminé de hacer estos últimos 5 puntos altos y así terminé esta primera vuelta. En esta vuelta ya hemos dividido las mangas, los delanteros y la espalda. Para cada uno de los delanteros tenemos 5 puntos altos, para cada una de las mangas tenemos 9 y para la espalda tenemos 11 puntos altos. Al final de esta primera vuelta tenemos un total de 39 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú, esta parte aquí quede recta y no quede chueca. Cuando ustedes cuenten los puntos, van a contar nada más los puntos altos, no van a contar las cadenas. También les recomiendo de que pongan un marcador de puntos marcando las esquinas para que se les haga más fácil de aquí en adelante
trabajar cada una de las esquinas. Bueno, aquí para continuar en la segunda vuelta, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así voy a hacer lo mismo hasta llegar a la primera esquina. Aquí voy a tener 5 puntos altos. Tengo 3, 4 y 5. Ahora, adentro de cada una de las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y trabajar estos puntos altos para las mangas, así es que empezando en este primer punto alto encima, vamos a hacer el primer punto alto. En el siguiente son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí está la segunda esquina, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el abanico que hicimos en la primera esquina. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo encima de cada uno de estos 11 puntos altos para la espalda. Y cuando lleguen aquí a la tercera esquina van a hacer lo mismo, van a hacer este abanico y lo mismo aquí en esta cuarta esquina. Continúen, terminen de hacer esta segunda vuelta y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 55 puntos altos. De aquí en adelante vamos a estar aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Así es que aquí para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la segunda vuelta. Les voy a mostrar, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Y encima del siguiente punto alto llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos adentro del espacio de cadena. Lo mismo, hacemos un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora van a continuar y hacer lo mismo para la manga. Así es que empezando en este primer punto alto de la manga, hacemos un punto alto y así van a continuar hasta llegar a la segunda esquina, donde van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Van a hacer este abanico de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora, al final de esta vuelta número 3, vamos a tener un total de 71 puntos altos y luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo. Y al final de esa vuelta van a aumentar 16 puntos. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y también continúen viendo, ahí les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Así es que nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 5. Me hace falta hacer una vuelta más, así es que les voy a enseñar esta vuelta número 6. Ahora, la última vuelta que hicimos juntos fue la vuelta número 3 y al final de esta vuelta número 3 teníamos un total de 71 puntos altos. Luego al final de la vuelta número 4 hay 87 puntos altos y estoy al final de esta vuelta número 5 donde tengo un total de 103 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, en los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Ahí está, tengo 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena. Ahora me voy a saltar este último punto alto y adentro del espacio de cadena aquí voy a hacer un abanico.
Ahora aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este primer punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Ahí está. Este es el último punto alto. Voy a hacer una cadena y en el espacio de cadena voy a hacer el abanico. Dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Ahora ustedes van a continuar y hacer el resto. Vamos a hacer una cadena. Me salto el primer punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto cadena. Así van a continuar hasta llegar a la tercera esquina, donde van a hacer lo mismo que hice aquí y luego lo mismo aquí en la cuarta esquina. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. Aquí para terminar tengo este último punto alto. Encima voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6. Ahora, al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 67 puntos altos. Ahora, el canesú está terminado. Así es como se mira, miren. Ahí está. Así es que les voy a medir aquí la sisa. Me está midiendo aproximadamente 4.25 pulgadas, que son más o menos. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es vamos a dividir las mangas, así es que miren aquí lo que vamos a hacer antes de continuar es aquí en la parte de atrás vamos a marcar este punto. Si contamos desde aquí el inicio, miren, desde aquí digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este punto número 9 van a poner un marcador. Así es que para continuar aquí y dividir las mangas, voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora encima de este primer punto alto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora tengo este primer espacio de cadena. En este primer espacio voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Ahora en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio de cadena una conchita. Así voy a continuar, conchita, punto bajo, hasta llegar a la primera esquina. Aquí está la segunda conchita. En el siguiente espacio de cadena, un punto bajo. En el siguiente espacio de cadena, una conchita. Aquí está el último espacio de cadena, un punto bajo. Ahora, adentro de esta primera esquina, aquí miren, voy a hacer una conchita. Ahí está. Para dividir la manga voy a hacer dos cadenas. Ahora aquí en este delantero tengo 4 conchitas, así es que hice 2 cadenas. Me voy a saltar estos puntos altos de la manga que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y adentro de esta segunda esquina voy a hacer una conchita. Y ahí está, ya dividimos las mangas. Ahora miren, vamos a continuar con la misma secuencia hasta llegar aquí, a este espacio de cadena. Así es que en el siguiente espacio de cadena aquí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio, una conchita. En el siguiente espacio, punto bajo. En el siguiente espacio, conchita. En el siguiente espacio, punto bajo. Y en el siguiente espacio, conchita. Y ahí está. Ahora miren, tengo este espacio y este espacio después del marcador. Este espacio no vamos a hacer nada ni en este, así es que encima del punto alto que marcamos voy a hacer el punto bajo. Me voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a hacer la conchita. Este ajuste lo estamos haciendo porque si continúo con la misma secuencia,
al final, en la tercera esquina, voy a terminar con un punto bajo. Y quiero terminar con una conchita y no un punto bajo. Por eso estamos haciendo ese ajuste. Ahora voy a continuar así hasta llegar a la tercera esquina y ahí les voy a mostrar cómo vamos a dividir la segunda manga. Punto bajo y adentro de esta tercera esquina una conchita. Ahora para la espalda tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conchitas. Para dividir la segunda manga hacemos 2 cadenas, nos saltamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y en esta cuarta esquina aquí hacemos una conchita. Ahora en el primer espacio de cadena de este delantero un punto bajo y en el siguiente una conchita. Y eso es todo, así van a continuar ustedes hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Aquí está mi última conchita. Me toca hacer un punto bajo aquí encima de este último punto alto. Voy a meter el gancho aquí encima del último punto alto y voy a meter el gancho también por encima del primer punto bajo que hicimos aquí. Miren, voy a jalar una lazada y aquí voy a hacer mi punto bajo. Ahí está, y los dos lados están unidos. Miren, ahí está. Bueno, ahora para hacer la segunda vuelta lo que vamos a hacer es vamos a girar y aquí tenemos la primer conchita. Miren, voy a meter el gancho así y voy a trabajar un punto deslizado en realce, luego voy a hacer 3 cadenas y el siguiente punto alto que sigue voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora voy a hacer una cadena de separación y los siguientes 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está, miren. Ahora tengo la segunda conchita, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. En las siguientes 2 voy a hacer lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Esta es la cuarta conchita, lo mismo. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de las mangas. 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Miren, así es como se mira. Ahora están las 2 cadenas aquí debajo de la manga. Aquí voy a hacer una conchita. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Miren, ahí está, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y ahora tengo aquí estas 8 conchitas para el delantero. De aquí en adelante esta va a ser la parte del frente. Así es que lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, así es como van a continuar y hacer lo mismo en cada una de estas conchitas. Nos vemos aquí debajo de esta manga para una vez más mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí debajo de la segunda manga. Debajo de esta manga vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera manga. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para este delantero, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de los puntos altos en realce. Para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar a un gancho tantito más grande. Voy a usar este gancho de 5.5 milímetros. Si ustedes están haciendo este vestidito usando un gancho más grande o más pequeño, nada más suban medio punto y vamos a hacer el resto usando ese gancho. Así es que aquí para mí, como inicié con un gancho de 5 milímetros, voy a continuar con un gancho de 5.5 milímetros. Así es que ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena, voy a girar y en este espacio que está aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena y en este primer espacio de cadena voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Ahora una cadena en medio de las conchitas, hacemos punto bajo, cadena y adentro de la siguiente conchita una conchita de 4 puntos altos. Esto lo estoy haciendo con este gancho tantito más grande para darle un poquito más de volumen aquí a la falda del vestido, ya que traté con el gancho de 5 milímetros y queda un poco muy tiesa, esta parte muy encogida no queda muy bien. Así es que por eso vamos a continuar con este gancho. Ahora una cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y adentro del espacio de la cadena de la siguiente conchita, otra conchita de 4 puntos altos. Bueno, continúen así por todo alrededor de esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de la tercera vuelta. Para terminar aquí voy a hacer una cadena. Esta es la última conchita, así es que aquí miren, encima del punto bajo nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así es como ustedes van a terminar esta vuelta cada vez que les toque repetirla. Ahora para la siguiente vuelta que nos toca repetir es la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que para hacer eso vamos a girar y no hacemos cadena ni nada, sino que tenemos la primer conchita aquí. En el primer punto alto hacemos un punto deslizado en realce, hacemos 3 cadenas y luego un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tenemos la siguiente conchita, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así van a continuar haciendo lo mismo en cada conchita. Bueno, continúen así. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer de aquí en adelante, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y lo único que ustedes van a hacer es repetir estas 2 vueltas, la vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la falda del vestidito, miren qué lindo se mira, ahí está. Y bueno, así como está, si lo quieren dejar, ya está terminado el vestidito, nada más pónganle aquí un botón y ya, pero ya saben, a mí me gusta ponerle un poco más de detalles, así es que eso es lo que vamos a hacer. Miren, hice un total de 17 vueltas aquí para la falda, desde aquí hasta aquí hay 17 vueltas y me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora, aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, con este otro color de lana, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ustedes no quieren cambiar de color de lana, no corten su hilo. Vamos a irnos aquí y este mismo gancho de 5.5 milímetros, vamos a irnos aquí en el mismo punto donde nos unimos con un punto deslizado. Voy a jalar una lazada aquí y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y ahora tengo la primer conchita en medio, miren, 2 y 2 puntos altos a cada lado. Voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y en medio de las conchitas tenemos el punto bajo. Así es que aquí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y de nuevo en medio de la siguiente conchita, 2 puntos altos a cada lado, hacemos un punto bajo, 3 cadenas,
punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio, punto deslizado. Encima del punto bajo hacemos un punto deslizado. Miren qué bonito queda este terminado. Bueno, así es como vamos a continuar por todo alrededor. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles ya esta parte terminada y luego vamos a hacer las mangas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta vuelta. Miren qué lindo se mira el vestidito. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y bueno, ahí está la parte de abajo del vestidito. Aquí nada más hice una vuelta de puntos bajos y luego hice lo mismo que hice aquí, miren, por todo alrededor. Así es que si lo quieren hacer, así es como lo vamos a hacer. Miren, nos vamos a ir aquí a este lado de la manga. Este es el lado del frente. Miren, aquí debajo de la manga estamos donde agregamos estas cadenas, justamente a un lado después del centro. Aquí miren, después de estos 2 puntos altos aquí, voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada y para hacer esta manguita estoy usando este gancho de 5 milímetros, que es el mismo que usamos para hacer el canesú. Así es que aquí voy a hacer 2 cadenas. Y luego me voy a ir aquí, miren, en este espacio está como este punto alto. Esta es la última conchita que hicimos antes de dividir la manga. Ahí voy a hacer un punto bajo. Luego me voy a ir en el primer punto alto de la manga. Voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto alto. En el espacio de cadena aquí también un punto bajo y en el punto alto también punto bajo. Y prácticamente esto fue todo lo que hice. Punto bajo en el espacio de cadena y punto bajo en el punto alto por todo alrededor hasta llegar aquí. Así es que continúen. Nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 32 puntos, incluyendo este punto aquí que hice al inicio. Ahora miren, voy a hacer un punto bajo aquí en esta otra esquina. Tengo los 4 puntos altos aquí en el centro, así es que voy a hacer un punto bajo. Y déjenme ver, en medio aquí de los 2 puntos altos, tengo 2 y 2 a cada lado. Voy a hacer un punto bajo. Y para terminar me voy a ir aquí donde hice esta cadena ahí y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está. Ahora aquí no hay una manera exacta de hacer esta parte, así es que lo importante es de que se mire bonito. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, miren, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer punto deslizado, cadena, me salto uno y en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo punto bajo ahí, miren. Ahora una cadena, me salto uno y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, cadena, me salto uno y en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y de nuevo una vez más cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y miren, así es como hice esto por todo alrededor de la manga. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta, luego nos vemos aquí al final para mostrarles ya el vestidito terminado. Luego aquí atrás vamos a agregar un botoncito y luego vamos a usar este espacio aquí, miren, donde están estas 2 cadenas como un ojal, así es que voy a poner el botoncito aquí a este lado.
Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya la manguita está terminada. Miren, la hicimos así bien fácil porque como les había dicho, va a ser conjunto con la chaquetita y la chaquetita ya tiene mangas largas. Así es que por eso decidí hacerla así. Así es que ahí está, miren, está precioso el vestidito y fue bien fácil de tejer. También ya recién acabo de terminar el cubre pañal para que haga conjunto. Estén pendientes de este paso a paso que ya la próxima semana se los voy a mostrar, o si no, nada más presionen aquí la ovejita que está al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos y ahí pueden ver si ya este paso a paso está en el canal. Así es que ahí está. También la chaquetita, ya saben, ahí mismo la pueden encontrar. Esta se las enseñé la semana pasada y bueno, ahí está ya el conjunto casi terminado. Muchas de ustedes me han pedido de que haga la capotita o un gorrito, así es que voy a ver si hago un gorrito, así es que estén pendientes también. Bueno, aquí está ya el vestidito. Déjenme darles las medidas. Miren, de largo tiene 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. La sisa tiene aproximadamente 12 centímetros y medio, que son casi 5 pulgadas. Y aquí la cintura está midiendo nada más por encima aproximadamente casi 24 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas y media. Así es que basado en esas medidas, ya saben, el vestidito es para una bebé de más o menos 3 a 6 meses, al igual que la chaquetita y el cubre pañal, que acabo de terminar. Bueno, ahí está ya el vestidito terminado. Aquí nada más le pasé un listón. Miren, ahí está, se lo pasé por todo alrededor de la cintura, le hice un moñito. Aquí en la parte de atrás le agregué un botoncito. Este botoncito es de 12 milímetros y nada más usé, aquí al inicio tenemos un espacio de 2 cadenas. Ese espacio ahí lo usé como ojal. Y bueno, ahí está. El vestidito está terminado. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.